Trabajo colaborativo contextualizado de física. Nosotros somos el CIPANES Level, está conformado por Daniel Narváez, César Capela, Steven Pelufo, Juan Vargas, Rosa Zuleta y Adriano Coilao. La temática es torque y aceleración angular de un cuerpo rígido. Introducción. Este trabajo colaborativo contextualizado tiene como objetivo definir y aplicar los conceptos de torque, momento de inercia y la segunda ley de Newton para su aplicación en la solución de problemas de dinámica de un cuerpo rígido. La torque o torsión es una medida a la tenencia de un cuerpo a rotar alrededor de un punto o un eje. Es un vector que apunta a la dirección del eje de rotación y su magnitud. Es proporcional al momento de inercia del cuerpo y a la magnitud de la fuerza aplicada. La aceleración angular es la tasa de cambio de velocidad angular de un cuerpo rígido y puede ser causada por un torque aplicado. Es un vector que apunta en la dirección de rotación de su magnitud, es proporcional a la magnitud del torque aplicado y en el momento de inercia del cuerpo. Por otra parte, la rotación es el movimiento de cambio de orientación de un cuerpo, de forma que, dado un punto cualquiera del mismo, este pertenece a una distancia constante de un punto fijo. En un espacio tridimensional para un movimiento de rotación, dado existe una línea de puntos fijos denominada eje de rotación. Objetivos. Definir y aplicar el concepto angular en diversas situaciones, calcular momento de inercia en cuerpos rígidos con simetría y sistemas compuestos sencillos. Utilizar la segunda ley de Newton en la solución de problemas de movimiento de cuerpos rígidos. Resolver problemas que impliquen la traslación y la rotación. Identificar la relación entre los conceptos de momento e impulso angular. Resolver los problemas utilizando el principio de conservación del momento angular. Aplicar los principios anteriores a la solución de problemas de rotación angular en un cuerpo rígido. Ahora yo le voy a hablar un poco sobre la aceleración angular de un cuerpo rígido. Todos los puntos sólidos rígidos tienen la misma velocidad y aceleración para un instante predeterminado. Por esta razón, en el caso de la traslación pura, cuando se habla un poco de la velocidad y la aceleración del sólido rígido, la traslación puede ser rectilínea o curvilínea. Cuando cambia de velocidad angular a un cuerpo rígido, tiene una aceleración angular, es decir, a pesar de su aceleración angular, siempre gira sobre su propio eje fijamente. Y en el cuerpo rígido, básicamente son el tipo de formas y tamaños perfectamente definidos e inmutables. Soy Augusto Capela Monte y yo le hablaré sobre qué es la torque. La torque se refiere a la fuerza de rotación o giro generada por un cigüeñal de un motor. También se denomina fuerza o potencia de atracción. El torque se crea cuando el motor de combustión convencional gira alrededor de su eje, teniendo en cuenta que da lugar a un movimiento, pero cuando hace movimiento se denomina trabajo. Cuando es más alto el torque, mayor es la capacidad del motor para realizar el trabajo. Es difícil creer que los caballos de fuerza son el componente estrella en virtud que se menciona primero cuando habla de la potencia del motor. Sin embargo, todo comienza con el torque. Me imagino cuando abrimos un frasco de mantequilla, de maní o mayonesa luchando contra la tapa sellada. La intentamos abrir con toda nuestra fuerza, incluso cuando nuestras manos empiezan a doler mientras abrimos la tapa. La fuerza que ejerce sobre la tapa es independiente de si consigues abrirlo o no, es el torque. Cuando finalmente afloja la tapa, el siguiente paso es girarla rápido para poder abrir el frasco. Ahí es cuando aplican los caballos de fuerza. En otras palabras, los caballos de fuerza son una consecuencia del torque.
Antes de beneficiarse de los caballos de fuerza que posee el motor, se necesita el torque para que el motor funcione. Para calcular el torque, multiplicamos fuerza por longitud. Continuando con lo anteriormente dicho de los que venían diciendo mis compañeros, yo le vengo a hablar sobre qué es el equilibrio rotacional. El concepto de equilibrio rotacional es el equivalente de la primera ley de Newton, que es el cual sabemos que la primera ley de Newton dice: un objeto en reposo permanece en reposo, o si está en movimiento permanece en movimiento a una velocidad constante, a menos que una fuerza externa neta actúe sobre este objeto. Tenemos que en el concepto de equilibrio rotacional es especialmente útil el problemas, o sea, que es especialmente utilizado en problemas que involucran múltiples torques que actúan en un objeto giratorio. Si este es cero, entonces el sistema estará en equilibrio rotacional y no podrá tener aceleración angular. Tenemos como ejemplo, considerando la rueda que se muestra en esta imagen a continuación, en la que actúa dos fuerzas. Tenemos que ver que tenemos también otro ejemplo que vamos a mostrar ahora a continuación, que dice que la magnitud de una fuerza F2 será necesario para que la rueda esté en equilibrio rotacional. Aquí tenemos la solución del ejemplo planteado, que empezamos por encontrar la torca T1 dada por F1, que T1 es igual a F por R por el seno del ángulo que se está planteando, que tenemos que son 5n, que tenemos que esto es por 0,075 milímetros o metros, no me acuerdo, y ahí se multiplica por el seno de 135 grados, que esto nos daría más o menos 0,265 ms. Teniendo en cuenta que aquí estamos definiendo la torca positiva hacia afuera de la página, sabemos que es un equilibrio rotacional cuando T1 más T2 es igual a 0. Entonces, si T2 es igual a F2 por 0,1 milímetro por seno de 900 grados, y por lo tanto F2 es igual a 2,65n. ¿Cómo se relaciona la torca con la potencia y la energía? Hay muchas confusiones entre torca, potencia y energía. Por ejemplo, la torca de un motor a veces se describe incorrectamente como su potencia de giro. La torca y la energía tienen las mismas dimensiones, es decir, pueden escribirse en las mismas unidades fundamentales, pero son una unidad de medida de la misma cosa o de la misma manera. Bueno, en el momento les vengo a hablar sobre la rotación y aceleración angular de un cuerpo rígido. Un sólido rígido realiza un movimiento de rotación cuando sus partículas describen circunferencias alrededor de una recta llamada eje de rotación. Para caracterizar el estado de rotación de un cuerpo recurrimos en física a su momento angular. Sabemos que para cambiar el momento angular, es decir, el estado de rotación del cuerpo, es necesario que actúe una fuerza que genera un momento respecto a un punto de eje o rotación. En este momento vamos a ver el instante de la fuerza. Imaginemos por un momento que tenemos una puerta muy pesada. Vamos a observar que instintivamente vamos a tratar de ejercer la fuerza a la mayor distancia posible del eje de giro. Así pues, la asociación fuerza-distancia es responsable de la rotación de la fuerza. De igual manera vamos a tratar que la dirección de la fuerza que apliquemos sea perpendicular a la puerta. Buenas tardes, mi nombre es Rosalena Zuleta Gómez. El día de hoy vamos a hablar sobre trabajo y potencia en movimiento rotacional. En física se entiende por trabajo al cambio en el estado de movimiento, de producción por una fuerza de una magnitud, dada o de lo que es lo mismo, será equivalente a la energía necesaria para desplazarlo de una manera acelerada.
Para concluir este tema, tenemos que el torque mecánico es el concepto físico que usamos constantemente en la vida diaria, por ejemplo, para abrir una puerta, usar una tijera, pedalear en la bicicleta, utilizar una llave inglesa, y en cualquier movimiento del sistema locomotor también lo podemos evidenciar en las mecánicas simples y en las complejas mecanismos para transmitir movimiento, ampliar fuerza y transformar un movimiento en otro. Ahora bien, otro tema muy importante que nos vamos a ver a diario, o tal vez no sabemos cómo identificar o cómo calcularlos, estos tipos de movimientos. Los movimientos angulares lo podemos apreciar, por ejemplo, cuando hacemos girar un trompo en las aspas del generador eólico o de un abanico, las aspas de rotor de un helicóptero, el torno de la alfarero, posee o producen inercia de rotación. Estarán girando mientras no haya alguna acción que le impida rotar. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras haya un movimiento constante y no haya algo que lo impida, que esto pare de una forma, se genera el torque. Con esto podemos concluir que este fue un tema muy extenso que tuvo diversas sub, sub clases y sub cosas que se pueden mejorar, pero esto fue lo que nosotros pusimos y pudimos investigar a través de toda la investigación para este trabajo colaborativo contextualizado.